Historias del más allá. Carmelita, vamos a iniciar la segunda hora con historias. Y damita con damita, se escucha más bonita. La historia Gracias, que amigo. hable Carmelita. Un gusto como siempre. Adelante, amiga. Y es que ella es María Guadalupe Elena Cruz Austria. Ándale, ¿eh? De Tecámac. Maestra Austria, ¿verdad? Austria. Hola, porque nos ponen acá el nombre completo. Ajá, está bien. Está Va, de nuevo, poquito. ¿podría repetírmelo, Mira. Carmelita? María Guadalupe Elena Cruz Austria de Tecámac. Pero Tecámac no es un nombre, ¿verdad? De No. Tecámac no es un nombre. O sea, ella vive Termina ahí. hasta Austria. Hasta Austria. Oiga, ¿y sí caben todo el nombre cabe en el certificado de primaria, secundaria, prepa, todo eso? Sí. ¿Sí cupo? ¿Sí cupo? Pues muy bien, muy bien. Decían por ahí en algún ¿Y cómo? intercambio académico que tuve, si mi nombre se les hacía muy largo, Carmen Elizabeth Peña Vargas, y me decían, es que ¿por qué en México les ponen tantos nombres? Y No. le decía, ¿y no has conocido a otros Arda. que tienen como 4 7 nombres más los 2 4, apellidos? 2 apellidos y compuestos además Sí. los apellidos, ¿verdad? Del Valle Ocampo. Sí, y digamos Magdalena, ¿o cómo Maestra Austria. María Guadalupe Elena. María Guadalupe es, ¿cómo le dicen después de tanto nombre? ¿Lupis? Bueno, mira, a mí me encanta que me digan maestra Austria. Maestra Rubén, Austria. buenas noches. Buenas noches, Carmelita, reina. un Buenas abrazo noches. fuerte. Bienvenida, Muchas gracias. maestra. Ajá. Gracias, muchas gracias. Pues, ¿qué tenemos para esta noche? Bueno, A platicar. ¿Qué vamos a escuchar, mi Pues- querida maestra Austria? pues Bien. mira, Rubén, es una historia que hoy me atrevo a hacer pública porque ya de alguna manera ha pasado ya la parte más crítica. Y pues es momento de dar testimonio de esta historia. Pero antes que nada, a mí me gustaría, Carmelita, Rubén, Sí, gracias. protegernos con la sangre de Cristo, porque es una historia muy fuerte que dañó gravemente mi familia. Claro. Dios. Entonces vamos a decir, Padre Celestial, te pido que escuches y protejas al que escuche este relato y le des un claro entendimiento de lo que quieras que diga. Te lo pido y agradezco en nombre del dulce Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues mira, esto acaeció en el año 2000, que fue el año del jubileo que inauguró el Papa Juan Pablo II. Segundo. Y entonces mis hijos tenían por nana a una chica cristiana de nombre Montserrat. Y pues como yo soy católica, Sí. de Hueso Colorado, pues entrábamos en acaloradísimas discusiones que incluso su hermana, que se autonombraba profeta, y su madre se metían también, aunque ellas pues no tenían nada que hacer en mi casa, pero eran acaloradas discusiones. ¿Por qué eran esas discusiones? Porque cuando yo me daba cuenta ya había tirado los juguetes de mis hijos, las revistas, Ay, sí que no. no les dejaba ver las caricaturas, y ella, Montserrat, argumentaba que porque todo era satánico, que todo era diabólico. Y yo tenía, por ejemplo, una figurilla azteca, la misma que tiraba, que porque eran diablos. Ahora. Y entonces pues ya se imaginarán que pues eran acaloradísimas esas ¿Cómo no? discusiones. El rosario de Amozoc. Terminaba como el rosario de Amozoc, que ya vamos a platicarlo después. Entonces, sí. pues cuando yo me daba cuenta, ya los Pokémones de mis hijos ya no estaban. ¿Cómo? Sí, ni un adornito que yo tenía azteca que me gustaba tanto no estaba. Sí. Y un día pues la enfrenté y le dije, a ver, Montserrat, mira, tú para todo es Satanás. Entonces, si mis hijos tienen un juguete, es gracias a Dios. Si yo tengo una figurita azteca, es porque es mi cultura, me gusta y gracias a Dios. Si mis hijos ven un programa de televisión, qué bueno, gracias a Dios, pero no, para ti todo es Satanás. Y no me voy, porque ella quería que me convirtiera al cristianismo. Y entonces, pues, como ella, su consigna es la conversión, pues llegó
su hermana que se autonombraba profeta y la madre con un libro que podemos encontrar el día de hoy, que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de la doctora Rebecca Brown. Y entonces, así muy muy seguras de sí mismas, me dicen: mire, maestra, léalo para que usted se dé cuenta que esos juguetes, esas caricaturas, esas revistas, esa música no es tan inocente. Y tienen sus mensajes subliminales y cada muñequito de estos representa a un demonio, y para que usted se dé cuenta de cómo es que trabaja Satanás para que entre a nuestras casas. Claro. Entonces, pues yo con mi mente abierta, pues al final de cuentas, pues maestra, pues me dispongo a leerlo. Y ahí es donde empieza el martirio. Un mare magnum. Sí. Para esto, el libro al principio tiene una advertencia de peligro. Ah, sí. Guau. Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué dice esa advertencia? Más o menos. Dice que tú vas a sufrir insomnios, confusiones, interrupciones, pero que sobre todo miedo. Mucho miedo, para que tú nunca termines de leer este libro. Que Satanás hará cualquier cosa para que tú no termines de leerlo. El libro Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino, de la doctora Rebecca Brown. Bien. Entonces, efectivamente, esto se desató en mi casa. Claro. ¿Cómo fue todo? Yo lo empiezo a leer en el año, ya les dije, en el 2000, el año del jubileo. Y había un programa de Lolita de la Vega en el que ella entrevistó a César Neftalí, un chico exsatánico. Justamente. Muy famoso este muchacho César Neftalí. Un niño violado, un niño sin amor, un niño rechazado. Y entonces todo lo que él relata con Lolita de la Vega, e incluso ella misma dice que en esos programas pasaron cosas en el estudio por toda la energía que se desata, y se desatan muchas energías negativas. Uno tiene que estar preparado. Yo por eso primero hice una oración para hablar de eso. Muy bien, muy bien. A manera de protección también, maestro. Sí. A manera de protección, de cuidado, protección, y para que no suceda nada en este momento que está usted contando estas cosas. Sí, también para todo el auditorio, que la sangre de Cristo nos proteja. Que lo está escuchando. Bien. Entonces, da la casualidad que este libro, pero a detalle, y pues es más padre leerlo, ¿no? Siempre las películas son mejor el libro que la película, ¿no? Sí, Entonces, 1000 veces. Sí. Y pasó lo mismo, venía lujo de detalle, a los rasgos. Déjame decirte que habla acerca de Elaine, una bruja que le sirvió 17 años a Satanás, una bruja de Estados Unidos. Relata todas las actividades de Satanás, las infiltraciones en todas las esferas sociales, políticas e incluso religiosas. Culturales también. Por supuesto. Musicales, del espectáculo, todo. Exacto, Rubén. ¿Y cómo ataca Satanás, sus huestes, sus brujas, sus brujos? Y viene muy bien documentado. Fíjate que viene con certificados médicos, como lo que le pasó a Neftalí, que se estaba muriendo y no le encontraba nada. Viene con esquemas del mentalismo. Viene muy bien documentado. O sea, que el libro me atrapó. Bien. Inteligentemente escrito, pues al fin y al cabo una mujer doctora. Me atrapó el libro. Iba yo leyendo el libro cuando llega un momento ya muy fuerte en donde deciden hacerle junto a la doctora Brown con el pastor Pat o algo así, no recuerdo,
deciden hacerle una gran liberación porque ya se les estaba muriendo. Sí. Y entonces se protegen con un ejército de ángeles y lo hacen a mediodía, empiezan a elocubrar cómo hacerle porque pues estaba infestada, porque Elaine llegó a ser esposa del mismísimo Satanás. Ella relata en el mismo libro cómo la poseía Satanás de una manera monstruosa. Habla acerca del pacto de sangre que hizo, habla acerca de los sacrificios. Un libro muy fuerte. Sí. Y entonces, cuando ya deciden hacerle una liberación, pues ya definitiva, porque se les estaba ya muriendo la mujer, Sí. viene la oración o el ritual que le hacen a Elaine, a esta bruja. Yo estaba en mi casa a medianoche, Sí. leyendo el libro, mis 3 hijos, Teo de 2, Kevin de 4 y Sofía de 10, en sus respectivas recamaritas, durmiendo en sus camitas. Sí. Mi esposo se ha ido de gira, yo estaba sola, leyendo en la noche para poder dormir, pero qué gran equivocación cometí. Cometo la gran estupidez, porque no se llama de otra forma, de leer este ritual de liberación. Ellos le llaman liberación, en mi religión es exorcismo. Ok, ¿Sí? es lo mismo, sinónimo. En el cristianismo sinónimo. y en el catolicismo. Muy bien. Este ritual preparado para una sacerdotisa que se selló en matrimonio con Satanás, la más poderosa de Estados Unidos, en voz alta y a voz viva y con energía. Nunca lo hubiera hecho Rubén Carmelita. ¿Qué Craso pasó, error, craso error. maestra? Mira, ahorita se me está recorriendo un filo por toda la escuela. Ya está fallando la línea, mira. Sí. Bueno. Maestra. Sí, aquí estoy. Ok. Estaba fallando la línea. Ajá. Continúa. Sí, esto sucede pasó? cuando se hablan de estas cosas. Sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, ya me está empezando a doler la cabeza. Tranquila. Empezaron, Claro. mi casa tiene en la parte trasera un jardín que no da al acceso público, por supuesto. Claro. Y tocan mi ventana de la recámara a través del jardín. Se empieza a escuchar un danceo de pasos para aquí y para allá por el pasto. Y empiezan las risotadas con gran burla y los cuchicheos de la siguiente manera. Ay. Dios. Con una burla, Carmelita, que te pone los pelos de punta. Claro. Me pasó. Ahora. Pero ahí no terminó todo. Se metieron a mi casa y empezaron a servirse de mi cocina, a servirse de mi estancia, y empezaron ahí a mover cosas. Sí. Se escuchaban las sillas, se escuchaban los trastes. El más pequeño no lo resistió. Los dos más grandecitos no despertaron, pero el más pequeño, en un llanto incontenible, en un espanto, empezó a llorar. En ese momento, cierro el libro, lo pongo en la estancia donde está el puerta. Está pasando. Está pasando. Estamos teniendo problemas.
Sí, maestra. Bueno, ¿Nos Sí. escuchas bien, maestra? Ujú. Yo Nos sí, escucha yo bien. Sí, claro, nosotros no. Por ahí se está Se empezó a cortando un poquito. perder la llamada y seguimos. bueno, ¿en dónde te Ujú. quedaste? Cerró el libro. Cerramos el libro. Cierro el Cerraste el libro. libro. Ujú, Voy a la estancia donde está el librero con puertita. ujú, Meto el libro, ujú, cierro las puertitas. Voy a la recámara de mi hijo. ujú, Lo tomo entre mis brazos. ujú, Lo llevo a mi recámara y trato de calmarlo. ujú. Él acababa de cumplir 2 años. Todavía le daba mamila. Le preparo una mamila, trato de dársela. Y no se calma, Rubén. Ujú, Llore y llore. ujú, Y entonces yo me enojo y cometí la segunda estupidez. ujú. ¿Qué Y pasa? les digo, en el nombre de Cristo, no se metan con mi hijo, métanse conmigo. Pues nunca lo hubiera dicho, así no se dice. Uf. Así no se dice. Le das puerta, ¿verdad? Claro. No, si les Abres. Ujú, abres Les la entrada. puerta. ujú. Pero Pasen. yo no sabía, Ujú, yo no sabía. ujú. Me quedo llorando con mi hijo, yo también, Ujú. que no paraba. Ujú. Y el cansancio no nos deja dormir. Nos venció. Pues viene otra parte muy que nadie me puede creer. A lo mejor, mira, yo soy licenciada y a lo mejor vas a pensar que estoy loca o yo no sé, pero Ujú. Tú dínoslo. bueno, ¿Qué yo pasó? sé que ustedes me creen. Sí, Ujú, claro. de verdad. Al 100%. En los primeros rayos del sol, Ujú. al despertarme, mi hijo quedó a la altura de mí. Nuestros plexos solares quedaron a la misma altura, el Ujú. de él y el mío. Muy bien. Pero ¿qué crees que estaba en medio de nuestros plexos solares? No, ni idea. El libro. Oh. Pero el libro estaba haciendo, lo guardaste en la puertita Ujú. del centro de diversión. Cerró las Sí. puertitas. Ay, Ay, cerró ¿cómo las lo viste, puertas. Rubén? Sí, es el centro de diversión, ahí abajito está la... Ajá, Ujú. sí lo viste, Sí, ¿eh? sí, lo vi, claro. Sí, es más, es de color natural, no es color oscuro, el mueble, es claro. Es- ¿Sí o no? sí, Sí, lo vi. Y hay una Bueno. puerta pequeñita por ahí que tiene el herraje, es así dorado. tiene raje. ¿Es dorado? Así es. Sí. Dios. Pues, ¿cómo llegó el libro ahí? Tú lo pusiste. O sea, que alguien me diga, o sea, ¿cómo? Yo me dormí con la puerta cerrada en la cámara. O sea, yo no me iba a dormir con la puerta abierta. Mi No, hijo acaba de cumplió en diciembre. 2 años. 2 años. O sea, Ujú. ¿cómo? O sea, no. Era Y imposible. bien calientito, Carmelita. Ujú. Calientito el libro. Ajá. Pues agarré y lo aventé. Y yo ya estaba. ¿Ven cómo hacen los bagajos de los timbres eléctricos? Ujú. Todos electrificados. Ujú. Ujú. Ah, pues igual. No atinaba ni siquiera a poder abrir la regadera del agua para poderme bañar. Yo jamás en mi vida había llorado de espanto, jamás en mi vida había llorado de terror, Ujú. jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Ujú. Dios. Qué Yo no sé fuerte. cómo logré abrir las llaves, yo estaba en un mar de llanto, Ujú. porque ¿cómo había llegado ese libro ahí? Claro. Claro. Oye, maestra, ¿y los niños, los otros 2 niños? No, ellos, a ellos ¿No les despertaron? afectó después. Pero no Rubén. despertaron, no No, despertaban. no, ellos O sea, era muy temprano cuando te querías bañar. sí. Era muy Porque temprano. yo pues, 8 como de la... maestra, Ajá. no, acuérdate que 6. los maestros entramos, a las 8 entramos ya a trabajar, yo soy de educación primaria. ¿A las 5 de la mañana? No, a las 6 más o menos. A las 6, a las 6. Sí, Estaba preparando ya el baño. Ajá. Los Sí. niños se mantenían dormidos. sí, pero Ujú. el ataque de ellos fue después. Fue No, después. No, Ajá. no terminó. Logras abrir las llaves de la regadera. Sí, y el agua se llevaba mis lágrimas.
Ok. Estaba yo aterrorizada. Ujú. Llega la nana, Rubén. No, yo quiero irme a la yugular. Mm. Llega la nana, le digo, ¿sabes qué, Monse? Quiero aquí a tu pastor y que vengan a hacer una liberación. Yo, mira, pastor, esto y esto. Ujú. Y por favor, en cuanto yo llegue del trabajo, yo aquí al pastor, si eres tan amable, para ver qué haces, porque yo no puedo pasar otra noche más aquí. Ujú. Se está volviendo a perder. Ujú. Y entonces, ¿ya me escuchas, Carmelita? Sí, estamos bien. No Ajá. tienes altavoz, ¿verdad? No, tiene no. altavoz, maestro. Bien. Y además, Continúa. ya te dije que estas cosas pasan. Sí, Es yo lo normal. sé. No sabemos. Claro, no sabemos. Ujú. Bien, vamos Y a luego, seguir. Reina, seguimos. Y entonces resulta Ujú. que me voy a trabajar y como era jubileo, el año del jubileo, Ujú. Año 2000. sí, así es, Ujú. voy a la iglesia, las puertas están abiertas Muy las bien. 24 horas en jubileo, Mm. porque es un año de gracia, Perfecto. donde hay perdón, donde Ujú. uno se puede acercar, ¿no? Sí. Ujú. Y fui y me arrodillé y le Ujú. pedí al dulce Jesucristo, ¿no? Que me Ujú. ayudara en esta situación tan complicada, que yo estaba Ujú. muerta de miedo. Ujú. Y pues me habló y me dijo, pues con quien estés en enemistad, pídele perdón. Ujú. Y yo en esos entonces estaba en enemistad con mi suegra, Ujú. porque pues es una señora pues muy feíta. Ujú. Y a pesar de que ella era la que me hacía las maldades, pues Ujú. le eché humildad y fui y le pedí perdón. Ujú. Ujú. No, yo con tal de que terminara todo eso en mi casa, ¿no? Porque así Ujú. yo había sentido en mi corazón que es lo que yo tenía que hacer. En mi oración eso escuché en Jesús. Sí. Ajá. Y pues ya, Ujú. terminando mis 2 turnos, me regreso a mi casa Ujú. y ya estaban las 3 mujeres afuera de mi casa esperando. No adentro, ¿eh? Ujú. No adentro. Afuera. Ujú. Ujú. Y la que se decía y se autonombraba profeta, Profeta. Ujú. me dice, y yo, o sea, dándose. Ujú. ¿Escucharon eso? Ujú. No, ¿qué pasó? Sí. Ajá. ¿Qué pasó, Monse? ¿No escucharon eso? No. Maestra, no. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué ocurre en tu Escuché casa? así como un... Mm. No, yo no lo percibí. No, ¿tú? ni yo. No, ni yo. Nos protegemos en la sangre de Cristo. Ujú. No hagas caso. No hago caso. No hagas caso. Tú no Ajá. te preocupes, maestra, continúa con tu relato. Sí, Porque probablemente eso es lo que se quiere, ¿verdad? Que no lo digas. Ujú. exactamente. Continúa. Pero... Otra vez, maestra, se perdió la línea. ¿Ya? ¿Aquí me Ahí tienes? está, ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Ajá. Que me puse muy nerviosa con eso que escuché. No te preocupes, maestra. Bueno, Ajá. Bien. y Continuamos. entonces me dice así como bañándose en pureza la Ujú. mujer, La ¿no? profeta. Ujú. Ajá, dice, sí, yo. Así, en ese tonito. Ujú. Me tengo que cubrir con la sangre de Cristo para leer este libro. Te digo, bueno, ¿y entonces por qué me lo trajeron? Claro. Y además el mismo libro al principio trae la advertencia. Claro, Ujú. me queda, o sea, perfectamente lo recuerdo. Ujú. Maestra Austria, esto está muy interesante, Muy bueno, pero vamos pero- a ir a un corte de estación. Por favor, permítanos en la línea telefónica. Regresamos para ir ya terminando esta historia, ¿verdad? Acuérdate bien dónde te quedas, maestra. Regresamos, por favor. Amigos, Rubén. esto es Historias del Más Allá. Carmelita, continuamos con ella, por favor. Ella es María Guadalupe Elena Cruz Austria, mejor conocida como Maestra Austria, de Tecámac, y ya nos contabas esta tenebrosa historia que gira alrededor de el libro Él vino a dar libertad a los cautivos, que ya por cierto lo buscamos, escrito por Rebecca Brown. Ujú. Y
Pues desde la portada, Rubén, es Así bastante es. tenebrosa. ¿Cómo no? Pero bueno, esto que pasa en casa, mi querida maestra Austria, decías, cuando tú sales y te dicen, es que yo me tengo que proteger con la sangre de Cristo para poder leer ese libro. Eso te lo dijo La profeta. la profeta, la que se Ajá. decía ser profeta. Ella dice que es profeta. Así es. Ajá. Y al principio del libro sí lo dice, ¿eh? Ujú. La advertencia. Pero pues yo no soy cristiana, o sea, yo no sé nada de eso, o sea, ellas me dijeron que lo leyera con la finalidad de ver cómo actúa el Satanás Ujú. a través de caricaturas como por ejemplo Los Dragon Ball pitufos. Z, Ujú. los Pokémones, Ya. Ujú. incluso las chicas superpoderosas, que hay un demonio también. ahí afeminado. Cierto. Y para que pues yo me diera cuenta de cómo estaba yo aleccionando a mis hijos y le daba Ujú. entrada a Satanás a mi casa. Ok. Y sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado con lo que ven y escuchan nuestros hijos, Claro. porque efectivamente las energías Ujú. de los bajos astrales Ujú. llegan a tocar nuestras vidas de una manera muy dolorosa. Esta historia Claro. no termina aquí. No, claro que no. Entonces, Ujú. así muy pagadita de sí misma, con cierta altanería, Ujú. me dice esta chica así, ¿no? Y entonces me dice, y es que si le decimos al pastor lo que está pasando en su casa, Ujú. oye, mis perros ya se alborotaron, no sé ¿Ya? por qué. Ya se escucharon ahí, están ellos. Sí, eso sí ya se Los- escucha, ¿no? Ujú. Y se cortó hace rato la llamada, ¿eh? Ajá, sí, también antes, después de Mira, irnos tengo al una corte, ahí que se se le cortó. pusieron los pelitos de la espalda. Ajá, se le erizaron. pararon. Sí, se Se erizaron. erizaron. Ajá. Ay. Ya, tranquilo. Ujú. Tranquilo. Ujú. Bueno, Bobby, continúa la historia porque Sí. si no, no la vamos a terminar. adelante, Vamos, nos vamos. va a ganar el tiempo, maestra. Sí. Entonces resulta Ujú. que me dijeron que no le iban a decir al pastor Ujú. porque se iba a enojar con ella, que Ujú. se iba a enojar con ella Claro. y que no, miren cómo hay las interrupciones, como dice al principio del libro, ¿eh? Ujú. Al principio del libro dice, va a haber interrupciones Ujú. para que no se sepa. Claro. Bien. Ujú. Y entonces me dice, no, porque el pastor se va a enojar. Ujú. Ujú. Y pues entonces yo dije, ¿y cómo yo paso una noche más así? Ujú. Y efectivamente fue una noche dolorosísima, donde mi hija, ahora fue mi hija Sofía, Ujú. la que en esos entonces tenía 10 años, Ujú. que se despierta llorando, diciéndome, mamá, 3 seres están acostados encima de mí. Oh. ¿Cómo? Sí, pero para esto yo ya había ido a la iglesia, Ujú. Ujú. me traje agua bendita. Ujú. Encendí mi sitio bendito, Ujú. abro mi Biblia en los Salmos, le doy a beber a mi hija agua bendita, Ujú. y como yo sabía, chueco derecho empiezo a hacer las oraciones de los Salmos, Ujú. y mi hija se tranquiliza, se le quitan los nervios Ujú. y logra conciliar el sueño. Pero yo no, ni mi hijo el más pequeño, De 2 añitos, ¿verdad? Teo. Ujú. Teo. Este, Ujú. Sí, empieza nuevamente, Ujú. pero ahora me tocaron la ventana de la estancia, tocando, queriendo entrar, Ujú. como reclamando querer entrar a mi casa, Ujú. y las risotadas Ujú. y las danzas y los bailes que se traían, pero ya no entran, Rubén. Ujú. Ya no entran porque dentro de mi casa yo ya tenía el cirio bendito, como sirve la Biblia abierta, Ujú. y Claro. doy mi testimonio que Ujú. tener la Biblia abierta Ujú. es una gran protección, la palabra. Ok. Imagínense diciéndola, Ujú. ¿verdad? Pronunciando. Ya no logran Ujú. entrar. Claro, se quedan en Pero- el jardín de la casa.
Exactamente. Toda esta escena se lleva a cabo en el jardín de la casa. En el parte jardín posterior. de la casa. Pero obviamente las risotadas. No se escuchan, clarito. Sí. Y entonces yo ocupo el mismo libro y los mismos rituales para reprenderlas, porque eran como brujas, eran como, todo era como voz de mujeres. No se oía de hombres, se oían de mujeres. Tonos muy agudos. Sí, y risas muy agudas, muy burlonas. Y burlonas además. Y entonces las empiezo a reprender y empiezo en oración y logramos dormirnos. Pero ese día ya no hubo movimientos dentro de mi casa. Todo fue afuera, ya no pudieron entrar. Voy con mis amigos con los que yo hacía rosarios en Semana Santa, que pasaban casa por casa a hacer rosarios. Voy por mis amigos, les digo, Leonardito, necesito que te traigas a todas las mujeres para hacer unas oraciones, porque mira, pasó esto y esto. Pero yo estaba obviamente hecha un manojo de nervios y de miedo. Miedo, angustia, terror. Viene mi amigo Leonardito con todo, ya sabes, las mujeres que nos encanta la rezadera, ¿no? Ya te las imaginarás, son lindísimas, las amo, las adoro. Y bueno, hicieron unas oraciones tan hermosas. Y además, esa parte que me gustó, que una de ellas me dijo, Jesús, guárdala en tu costado herido. Y manda un ejército de ángeles alrededor de su casa, de ella y de sus hijos. Una oración tan hermosa y tan poderosa que jamás volvió a escucharse ni un solo chillido de bruja loca fuera de mi casa. Pero ahí fueron expulsadas no termina ahí la cosa. Todavía no. Porque déjame decirte que llega mi esposo y él era un hombre que le gustaba todo lo que era ciencia, todo lo que era Carl Sagan, todo lo que era biología, Jacques Stock, un hombre que le encantaba todo ese tipo de libros. ¿Escucharon eso? No. Eso sí lo escucharon, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué fue? Otro chillido. ¿Tú lo escuchas en la línea telefónica o en tu casa? No, en la línea telefónica. No escuché. Acá no. Y no tenemos bien puestos con un buen de volumen los audífonos, maestra. Y no lo logramos percibir. Pues la desgracia ahí no termina. Ellas déjenme decirle que esas energías, esas huestes, buscan venganza y se enojan. Sí, claro. Y tratan por todos los medios, así como dice al principio del libro, de destruirte. Y se enojan y se molestan. Y caen en las personas más débiles espiritualmente. Obviamente, claro. Y por eso el auditorio debe de saber que debemos de fortalecernos espiritualmente para no ser atacados. Sí. En la palabra, en la alabanza, en la oración. En la fe. Exactamente. Pero pues mi esposo, un hombre de poca fe, casi agnóstico, casi ateo, cayó sobre de él toda la rabia de estos seres que se habían molestado con esa oración de liberación que yo hice en mi casa. Dios. Llega él de España, de una gira que había ido a tocar a España. ¿Él era músico, artista? El militar. Militar. Y le fue a tocar a los Reyes de España. Con la banda sinfónica de la Fuerza del Ejército Mexicano. Regresa él y para empezar, allá en España, él me confiesa, ahí empezó todo, y así es como ataca a Satanás. Me confiesa que me fue infiel con una compañera que se llama Ibiza, y ahí empezó la disolución del matrimonio. Pero bueno, yo todavía lo perdoné. Muy bien. Bueno, fue un error. Por la familia, por los hijos, por ti misma. Exactamente, tú me entiendes. Optaste, claro.
Y porque uno cuando se casa uno para siempre, ¿no? Debería ser. ¿verdad? Ujú. Y pues lo perdono. Debería ser. Ujú. Lo perdono, pero no se conformó Satanás con eso, con herirme de esa forma, porque yo le dije que se metiera conmigo, ¿te acuerdas? Sí, cuando estaban atacando a Teo. El más pequeño. Ujú. Bueno, Ujú. pues resulta que mi esposo deja toda esa literatura científica, deja toda esa literatura hermosa que él tenía y empieza a comprar lecturas prohibidas que se llaman, por ejemplo, grimorios, donde hay conjuros, claro, donde hay encantamientos, donde hay incluso hay invocaciones sí. a los demonios. Sí. Él llegó a la casa con otro libro, a ver, por ahí Carmelita, que le encanta checar la bibliografía, Sí. del señor Lovecraft. H.P. Lovecraft. Howard Ajá, Phillips Lovecraft. ¿Sí? así es, Ujú. el Necronomicon, El Necronomicon. Ujú. que es un libro El libro blasfemo. perdido, Ujú. el libro oscuro, ¿verdad? Macabro. Y es un libro blasfemo, Carmelita, Ujú. y prohibido en el mundo esotérico. Ujú. Y se lo empieza a leer a mi hija, la de 10 años, a Sofía, y le empieza a contar las historias, Ujú. y se abren portales, que después no pudo cerrar. Ujú. Mi esposo enloqueció, Rubén, enloqueció de ser un hombre amoroso, cuidadoso, que le atrapaba moscas para sus ranitas de mi hija, que les hacía papalotes a Kevin, que se ponían a cocinar pastelillos. Se convirtió en un ser oscuro, mitómano, loco, fuera completamente de la realidad, Rubén. Sí. Entonces yo para esto había hablado con Ibiza y yo le había dicho a Ibiza, que fue la mujer con la que tuvo relaciones en España, yo le dije, mira Ibiza, yo te pido de favor, mira, mi esposo jamás va a estar solo para ti porque tenemos 3 hijos. Claro. Y esta mujer que tiene un aspecto de bruja, a pesar de que era más joven, Carmelita, Claro. Sí. ella era más joven que yo, pero tenía la cara arrugada, delgada como una bruja. Bueno, pues ahí les va. ¿Qué Mi pasó? esposo sale de mi casa y jamás, a pesar de haber sido un hombre amoroso, de ser un hombre juguetón con sus hijos, un buen padre, ¿eh? Casi un hombre perfecto. Casi. Digamos, ¿no? Sí. Ejemplar. Sí. Reunía con muchísimos atributos a su favor. Sí, les ¿verdad? hacía magia, cocinaba. Sí, era bromista. Sí, una cosa hermosa. Ujú. Yo estaba muy contenta. Claro. Bueno, cuando él sale de mi casa tras de Ibiza, jamás volvió ni siquiera a hacerle una llamada telefónica A sus hijos. ¿Cómo te puedes explicar eso? A menos de que haya ¿Sabes? sido tratado, ¿verdad? Que haya sido trabajado. Exactamente. Maestra. No sabes lo que a mí me dolió, ¿Cómo no? que Claro. ni siquiera volteara a ver a sus hijos. Mm-mm. Mis hijos a lo mejor chiquitos, en su juego, en todo eso, a lo mejor al principio no lo notaron, ahora de grandes lo notaron, Ujú. pero en ese entonces pues no lo notaban mucho, Ujú. pero aún con eso sí decían, ¿por qué mi papá no habla? ¿Por qué mi papá no nos visita? O sea, tú te puedes imaginar un hombre tan hogareño Ujú. y que de la noche a la mañana, Y era un cambio rotundo, radical. pero en sin su siquiera una conducta. llamada, o sea, ¿de dónde te explicas esto, Rubén? Que le hayan borrado la memoria. Se fue loco. Ujú. Se fue loco el hombre. Ujú. Y tan loco se fue diciendo que argumentó salirse de la casa legalmente porque yo le pegaba. Ay, ¿cómo?
Ay, Dios santo. Ahora sí que daba risa esas expresiones. Maestra, está muy interesante esto, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Vámonos. ¿Cómo cerramos esta historia, maestra? Pues mira, tengo muchas más historias que contarte. Claro. Ya me llamarás después. Claro, para por que te supuesto. las cuente, porque Por supuesto, esto claro no que sí. terminó aquí. Ah, ok. No terminó aquí. Pues mira, Ujú. yo creo que aquí lo principal es de que sepamos que Satanás está al acecho Ujú, claro. y que somos vulnerables cuando estamos sin fe, Ujú. cuando estamos en la desgracia, Ujú. cuando estamos en la tribulación Ujú. y sin esperanza. Somos blancos fáciles, somos susceptibles Vulnerables. Ujú. y ellos utilizan precisamente que uno no está fortalecido en la fe, en la oración, Ujú. en la palabra, La Claro. para debilidad. atacar. Ujú. Exactamente, Carmelita. Que nada más Entonces, busca el momento, ¿verdad? El momento para que nosotros demos un traspié y en Así ese es. momento él, pues ya, digamos, Así. toma nuestra voluntad así es. y la hace a su voluntad. Y entonces si nos fortalecemos en la palabra, Rubén, Ujú. Sí. en la oración, en la alabanza, a Jesús, al Padre le encanta la alabanza, ahora Sí. como lo sabía, Ujú. y fortalecer nuestro espíritu y estar atentos al ataque, porque Satanás se mete por todas Ujú. partes y están metidos inmiscuidos en todos lados. Y Ujú. tenemos que estar en la fortaleza y Muy en la bien. palabra. Maestra, muchas gracias por haber compartido este documento tan importante, doloroso, aterrador, terrible, Ok. ¿verdad? De lo que pasaste. Nos vas a seguir llamando porque sabemos que tienes mucho que contar aquí en el programa, pero desafortunadamente hoy ya se nos terminó el tiempo. Bueno, bendiciones, Carmelita, Rubén. Gracias. Gracias. También para ti. Tenebrosa noche, ojalá y podamos dormir. Dulces pesadillas. Esperemos. Después de esto, no lo sé. Buenas noches, maestra. Gracias, maestra. a usted. Hasta luego. Abrazos. Historias del más allá.